ser su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda. Anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Su corazón fuera insensible. Hermanos queridos, debemos amar a nuestras esposas. Muchos hermanos dicen o muchas hermanas dicen, no, pues, si se acabó el matrimonio, se acabó. Y punto, yo me consigo otra nueva. ¿Ustedes creen que eso es de un cristiano, hermanos? ¿Ustedes creen que es de un cristiano que le digan a uno así? No, hermano, pues llegará otra. Eso no es de un siervo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios, hermanos queridos. Y pues este no es el tema para hoy, hermanos, pero sí quería hacer la aclaración. Y quiero dar las gracias, hermanos queridos. Primera de Corintios, capítulo 13. Yo les invito, hermanos, muy próximamente les voy a tener un tema sobre la justificación, sobre lo que es, qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer en Dios? ¿Y qué es amar a Dios? ¿Y qué es obedecer su ley? Porque los fariseos y los escribas, hermanos queridos, decían amar a Dios, decían obedecer su Dios. Decían, ellos hablaban y decían que obedecían a Dios. La pregunta es, ¿ellos amaban a Dios? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Ellos amaban a Dios? Nicodemo fue siendo dirigente del Sanedrín, miembro del Sanedrín, educado, una persona educada, una persona decente, una persona culta, una persona estudiada en los libros, en los papiros, en los rollos de las profecías, hermanos. Cuando fue a Cristo de noche, un día Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo Cristo eso? ¿Acaso era que Nicodemo no guardaba el sábado? ¿Acaso era que Nicodemo no devolvía los diezmos? ¿Acaso era que Nicodemo era una persona intachable ante los ojos de todo el mundo? Pero Cristo le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, aquí encontramos una gran lección, hermanos, para nosotros, que decimos ser pueblo de Dios y que decimos amar a Dios. El corazón de la ley misma es el amor. El que no guarda la ley, teniendo en cuenta el corazón de la ley, está perdido, hermanos. Está perdido. Porque yo debo guardar la ley porque ama a Dios. Y el que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo. Y el que ama a su prójimo, a sí mismo se ama. Es lo mismo que me está diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el verso 25 y el verso 28. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama como a su propio cuerpo. Y yo quiero decirles, hermanos, que yo amo a mi esposa como a mi propio cuerpo. La amo porque el Señor me la ha dado. La amo porque es una mujer que ama al Señor, que le gustan las cosas de Dios. ¿Que hay dificultades como todo matrimonio? Claro que sí, hermanos, hay dificultades. Todo no es color de rosa, pero debemos orar por ella. Debemos, y yo invito, hermanos, los que me quieran seguir apoyando en la oración, hermanos, a que oremos por ella. Oren por mi esposa María Fernanda Bourdieu Abarca. María Fernanda Bourdieu Abarca. Estamos orando, estamos haciendo cadena de oración 3 veces al día, en la mañana a las 7 de la mañana, al mediodía a la 1 de la tarde y en la tarde a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, los que puedan. Hermanos, los que me quieran apoyar con sus oraciones y los que me quieran apoyar económicamente para yo poder, estoy recolectando la plata, estoy reuniendo la plata para poderme ir para el Perú a recoger a mi esposa. Los que me quieran apoyar y ayudar, con mucho gusto yo lo recibo, hermanos, porque lo necesito. De verdad, de corazón lo necesito, hermanos. Ahora, hermanos, ese no es el tema para hoy, pero sí les prometo un tema en la base de Primera de Corintios capítulo 13. Para la próxima vez vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 13, que es el corazón de la ley. Ese es un tema muy pronto, hermanos, muy pronto. Y el tema
De una vez se lo prometo, hermanos. Yo les tengo muchos temas prometidos, pero este tema es urgente. Necesitamos conocerlo urgente. Primera de Corintios capítulo 13. Les invito para que se lo lean, para cuando estudiemos el tema de qué significa tener fe en Dios, qué significa creer en Dios, qué significa tener confianza en Dios, vamos a entender Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué significa guardar la ley de Dios? ¿Qué significa guardar los mandamientos de la ley de Dios? Léase Primera de Corintios capítulo 13 para poder entender qué significa amar a Dios, qué significa creer en Dios, qué significa tener fe en Dios, qué significa confiar en Dios. Ahí está, Primera de Corintios capítulo 13. Hermanos queridos, para nuestro tema del día de hoy, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de abrir nuestras Biblias vamos a hacer una oración allí donde nos encontramos, hermanos queridos. Vamos a doblar nuestras rodillas a nuestro Padre eterno, humildemente, hermanos, y nos vamos a dirigir a nuestro Dios creador. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora. Gracias por darme el privilegio de trazar tu palabra, pero sobre todo gracias por estar en esta hora en pie, predicando tu palabra, porque tú me sostienes, Señor. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Creador de los cielos, de la tierra, del mar, del universo, porque me has dado una esposa hermosa a la que amo, Señor, con todo mi corazón. Y he hecho una promesa delante de ti, de amarla, cuidarla, respetarla y serle fiel, Señor. Ayúdame, Padre amado, para serle fiel, amarla, cuidarla y respetarla, cuidarla y amarla como a mí mismo, como a mi propio cuerpo, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre amado, en estos momentos nos estamos dirigiendo a ti con el fin de pedirte que si es tu santa y divina voluntad, me uses como instrumento poderoso en tus santas manos de amor para enseñar y predicar tu palabra. Úsame, Señor, yo soy solo polvo, yo soy solo tierra, Señor. Yo no soy digno de ti, Señor, pero si tú vienes a mí, a bien, Señor, dirígeme a través de tu Santo Espíritu. Trae en memoria lo que hemos estudiado, lo que he estudiado de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser multiplicadores de tu palabra. Dirígeme, Señor, dame pedagogía y sabiduría para trazar este importante tema, Señor. Quédate con mis hermanos, bendice a todos mis hermanos de la cadena, a mi hermana Brenda, a todos, Señor, guárdalos, protégelos de todo mal, de todo peligro, bendícelos, Señor, si es tu santa y divina voluntad, pon tu Santo Espíritu en sus corazones, en el mío, en el de mi esposa, Señor, bendice, Señor, a esa mujer, a mi esposita hermosa, guárdala, protégela, bendícela, Señor, ayúdale, dale sabiduría para entender y comprender tu santa y divina palabra, Señor, y ayúdala, haz de ella una sierva, un instrumento poderoso en tus manos, Señor, haz de ella una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer idónea para el cielo, idónea para el reino de los cielos, idónea para enseñar y predicar tu palabra, idónea para ser mi esposa, para ser mi compañera de obra misionera, mi compañera en todo, Señor. Padre amado, quédate con nosotros, danos tu bendición, acompáñanos, Señor, a través de tus santos ángeles, a través de tu santo y divino Espíritu, Señor, y danos sabiduría para entender tu palabra, para comprenderla, pero también ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica, Señor. Súplicas que te pedimos en el dulce nombre, en los méritos santos, en la justicia perfecta y sagrada de tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Vamos a empezar este tema con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Esto, hermanos queridos, este texto que ustedes encuentran acá, que nosotros encontramos acá, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, el verso 9, es una regla de interpretación profética y es una regla de interpretación doctrinaria. ¿Y por qué la traigo a colación, hermanos queridos?
porque hoy vamos a ver cosas muy importantes. Óiganlo bien, hermanos. Hoy vamos a ver cosas muy importantes en este tema. Y tenemos que tener en cuenta las reglas de interpretación profética. Eclesiastés capítulo 1. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, el verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Noten con cuidado que Eclesiastés capítulo 3, verso 15 es un eslabón de Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que fue será lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es lo mismo que nos está diciendo Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que ¿qué? Lo que pasó. En otras palabras, el texto nos está diciendo, no necesita muchas explicaciones, que lo que fue ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará. Es el que se va a encargar de ¿qué? De restaurar absolutamente todo. Hermanos queridos, teniendo en mente ese texto, vamos a ampliarlo con el espíritu de profecía más adelante cuando estemos analizando este estudio del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, quinta parte. Ese es el tema de hoy. El cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, el cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, quinta parte. Entonces, les invito a mis hermanos que se escuchen los 4 temas anteriores para poder entender la importancia de este tema y los que vienen. Porque dentro de 8 días, Dios mediante, vendrá el cuarto ángel de Apocalipsis 18, sexta parte, y vendrá séptima parte. ¿Por qué tan largo? Porque estamos desglosando paso por paso sin ningún afán. Estamos desglosando lo importante que es este tema. Yo creo, hermanos, que habíamos visto un texto en Primeros Escritos, y se lo recuerdo, hermanos, en Primeros Escritos la 258, donde la pluma inspirada nos dice lo siguiente: me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercero, y dijo mi ángel acompañante. ¿Quién dijo? El ángel acompañante. Hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. No se puede mover, ¿qué? Ni un bloque, ni una clavija de estos mensajes. Y ojo, subrayenlo, enmárquenlo. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¿De qué depende? ¿Qué depende aquí de estos mensajes? El destino de las almas. O sea, es de vida para vida. Estos temas de los 3 mensajes angélicos y del cuarto ángel, estos temas son de vida para vida. Son de vida para vida, hermanos. O de muerte para aquel que rechace los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 hasta el verso 13. Entonces, la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera que son recibidos. Clarito como el agua, hermanos. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos estudiado hasta aquí. Hemos visto el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y hemos visto el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, el verso 8. Entonces, del segundo ángel hemos visto que es un movimiento. Vimos que el primer ángel es un movimiento. Vimos que el segundo ángel también representa un movimiento. Y esto lo vimos en Historia de la Redención, la 386, el último párrafo, 387, párrafo 1 y 3, y la 388, el párrafo 1, que representa un movimiento. Historia de la Redención para los que están tomando nota. 388, párrafo 1. Esto representa un movimiento, el segundo ángel. Y también vimos que cuál fue el mensaje que se le entregó al segundo ángel. Vimos en Historia de la Redención 382 y 383 y 387 y Primeros Escritos 237,
vimos, hermanos queridos, que el mensaje que se le entregó al segundo ángel fue el anuncio de la caída de la corrupción de las iglesias evangélicas protestantes en esa época. El anuncio de la caída de la corrupción, de la mundanalidad en la que se encontraban las iglesias evangélicas protestantes en esa época. Ese es el mensaje del segundo ángel, hermanos queridos. Y también vimos el clamor de medianoche, que el mensaje del segundo ángel proclamó el clamor de medianoche, que era la venida de Cristo para recibir el reino, y que vimos los eslabones allá en Daniel capítulo 7, verso 9 hasta el verso 13, y que también lo vimos en eslabonado con la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, y cumpliendo así la profecía de Apocalipsis capítulo 14, verso 8, 14 verso 6 hasta el verso 8, porque el mensaje del primer ángel va eslabonado con el mensaje del segundo ángel. Entonces aquí vimos, eso lo vimos en Conflicto de los Siglos, la 533 y la 534. En 533 y 534 del Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor, en un capítulo que creo que es el capítulo 29, si no estoy mal. Vamos a buscarlo para los hermanos que están tomando nota y que quieren repasar. 533 de Conflicto de los Siglos, la 533, el capítulo se llama El Juicio Investigador, capítulo 29, El Juicio Investigador. Léase en ese capítulo, 533 y 534, hermanos queridos. Aquí encontramos de que era la venida, que no era la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que era la venida, cumpliéndose así la profecía que estaba anunciada ya por el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, el verso 9, cuando hicieron acercar al Hijo del Hombre ante el anciano de días y los libros fueron abiertos. Ese era el cumplimiento del clamor de medianoche, era, en otras palabras, la fiesta de las bodas. Era allí, las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Ese es el mensaje que se le entregó al segundo ángel. Y también vimos que, como tercer punto, que el mensaje del segundo ángel era un llamado. ¿Era qué? Un llamado a salir. ¿A quién? ¿A quién era ese llamado? A los sinceros que se encontraban dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Esos sinceros que se encontraban allí, cuando recibieron el mensaje del primero, los que recibieron el mensaje del primero, debían por ende recibir el mensaje del segundo, y ellos era un mensaje de salida. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo empezó a predicarse el mensaje del segundo ángel? ¿Cuándo empezó a predicarse el mensaje del segundo ángel? La pluma inspirada nos responde. El libro Historia de la Redención, la 383, Historia de la Redención 383, 383 de Historia de la Redención. Vamos a ir al párrafo 0 para ser más exactos. Voy a leer. Dice, Apocalipsis 14:8, los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844. Es la parte que vamos a subrayar acá. Porque la pregunta que hicimos es, ¿cuándo empezó a predicarse el mensaje del segundo ángel? Aquí dice, la proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844. Y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Entonces, ¿cuándo empezó a predicarse? En el verano de 1844 empezó a predicarse el mensaje del segundo ángel. Otro texto que nos lo confirma está en el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos, en el apéndice, en la página 306. Para tener en cuenta los tiempos, porque los tres mensajes angélicos tienen un tiempo y tienen un lugar. Eso yo creo que ya lo había leído desde cuando empezamos a estudiar el mensaje del primer ángel.
Entonces, y yo vi el texto, me acuerdo tanto, que los mensajes del primero, segundo y tercer ángel tienen un tiempo y tienen un lugar. Entonces, para tener en cuenta los tiempos, vamos a ir a Primeros Escritos, el apéndice, la página 306. La pluma inspirada nos dice, Primeros Escritos 306 dice, el mensaje dado por el segundo ángel tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844. Ahí nos está respondiendo clarito como el agua. El mensaje dado por el segundo ángel tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844. Entonces, ahí estamos respondiendo a la pregunta que hicimos. ¿Cuándo empezó a predicar el mensaje del segundo ángel? Otro texto que nos lo confirma, conflicto de los siglos, la sierva del Señor, en la página 440, párrafo 1 nos responde, 440 de conflicto de los siglos. 440 de conflicto de los siglos. Dice lo siguiente, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Claritico como el agua. Conflicto de los siglos, la 440, párrafo 1. Entonces, aquí estamos contestando la pregunta de cuándo empezó a predicarse el mensaje del segundo ángel. La segunda pregunta que haríamos es, ¿hasta dónde va y cuándo termina el mensaje del segundo ángel en ese tiempo? Entonces, la respuesta está en el mismo libro que acabamos de leer, de Primeros Escritos, en la página 306, nos responde hasta dónde va el mensaje del segundo ángel. Ahí mismo nos dicen, Primeros Escritos, la 306, nos dice, bueno, vuelvo a leer, dice, el mensaje dado por el segundo ángel tuvo la proclamación inicial en el principio del verano de 1844, cuando los creyentes adventistas fueron llamados a salir de las iglesias nominales, que habían rechazado la proclamación del primer mensaje. Si bien el mensaje del segundo ángel continúa siendo verdad presente, ¿cómo? Si la verdad del segundo ángel continúa siendo verdad presente, se suspendió abruptamente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Aquí vemos los eslabones, hermanos queridos, que se suspendió abruptamente antes del 22 de octubre. ¿Por qué razón? Porque el 22 de octubre de 1844 iba a comenzar ¿cuál mensaje? Aquí estamos dando las bases para el siguiente tema. Iba a comenzar el tercer ángel a predicar. El 22 de octubre de 1844 iba a comenzar el tercer ángel a predicar. Por esa razón, el mensaje del segundo ángel, en aquella época, aunque sigue siendo verdad presente para nosotros hoy, en aquella época, su mensaje fue hasta el 22 de octubre de 1844. Entonces, hermanos queridos, el mensaje del segundo ángel se va a volver a repetir. Óiganlo bien, hermanos. Por esa razón tenemos que entender muchas cosas importantes que vamos a subrayar en este tema. El mensaje del segundo ángel se va a repetir y el que lo va a repetir no es el segundo ángel porque el segundo movimiento ya pasó. El que va a repetir el mensaje del segundo ángel ni siquiera es el tercer ángel. Va a ser el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Aquí mismo, en Primeros Escritos, la 306, donde estaba leyendo, dice, cuando los mensajes de los tres ángeles son presentados de nuevo al mundo en forma notoria, precisamente antes del segundo advenimiento de Cristo, el ángel de Apocalipsis 18.1 une su voz a la proclamación del segundo ángel. En el anuncio, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Esto lo dice claritico la sierva del Señor en conflicto de los siglos 661 y 670. Entonces, el mensaje, aquí les estoy haciendo un adelanto cuando lleguemos al cuarto ángel. Cuando lleguemos al cuarto ángel, aquí les estoy haciendo un adelanto, hermanos queridos. Entonces, aquí vemos claramente que el mensaje
del segundo ángel, el mensaje del segundo ángel va a volver a repetirse, pero el que lo va a repetir es el cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Ahora, vamos a la tercera pregunta. ¿Para quién iba dirigido este mensaje del segundo ángel? ¿Y en dónde y en qué lugar fue proclamado? ¿Por qué razón yo hago mucho énfasis en esto? Porque acuérdense que cuando empezamos este importante tema del cuarto ángel, en el primer tema, dijimos los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, a la luz de un escrito está, que lo leímos en mensajes selectos, dice que tienen un tiempo y tienen un lugar. Por esa razón, aquí estamos viendo el tiempo y estamos viendo qué, y estamos viendo el lugar. Entonces, por esa razón la pregunta dice, ¿para quién iba dirigido este mensaje del segundo ángel? ¿Para quién va dirigido? ¿Y en dónde y en qué lugar fue proclamado? Entonces, esa respuesta nos la da la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 441, el párrafo 1. Conflicto de los Siglos, 441, el párrafo 1. Nos dice, 440, a ver, Conflicto de los Siglos, la 440, el párrafo 1, dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente, esa es la parte que vamos a subrayar. ¿A quién se aplicaba? Porque la pregunta decía, ¿a dónde y en qué lugar? ¿A quién fue proclamado? ¿En dónde y en qué lugar fue proclamado por primera vez? Aquí dice, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias. ¿A quién? A las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada. O sea, rechazaron el mensaje del primer ángel y rechazaron el mensaje del segundo ángel, según nos estaba diciendo este texto del Conflicto de los Siglos, la 440. Y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Óiganlo bien, hermanos. Entonces, el cumplimiento de la caída de las iglesias no se cumplió totalmente en 1844. O sea que sigue en progreso. Es un proceso que comenzó allá y que tuvo su cumplimiento allá, pero que es verdad presente para hoy en día y que sigue su proceso hasta el final. Ahí es donde nosotros vamos a entender por qué fue necesario o por qué era necesario que viniera el cuarto ángel. Y cuando digo viniera, es porque el cuarto ángel ya está predicando, hermanos. Eso lo voy a demostrar a la luz del espíritu de profecía y de la Biblia. El cuarto ángel ya está predicando. Y muchos están pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo. Están pidiendo, pero tenemos que ver un importante tema. ¿Qué significa la lluvia tardía? ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo es el entendimiento de las verdaderas doctrinas, de la verdad presente, de los tres mensajes angélicos y el cuarto ángel. Es el entendimiento de las doctrinas de los pioneros del adventismo, hermanos. Ese es el derramamiento que nos da el Espíritu Santo y se lo voy a comprobar cuando estudiemos ese importante tema. ¿Qué significa la lluvia tardía, hermanos? ¿Qué significa el poder de la lluvia tardía? Y cuando entendamos ese tema, vamos a entender muchas cosas más, hermanos queridos. Por el momento sigamos con este tema. Entonces, ¿para quién iba dirigido? Ya respondimos, a la luz del Conflicto de los Siglos, la 440, párrafo 1, para las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿con qué fin o con qué propósito se le dio el mensaje, ese mensaje del segundo ángel? ¿Y qué pasó con los sinceros? Es una subpregunta que estoy haciendo acá. ¿Y qué pasó con los sinceros que recibieron los mensajes del primero y segundo ángel?
Entonces, vamos con la primera respuesta a estas dos preguntas. A la pregunta y a la subpregunta. La pregunta es, ¿con qué fin o propósito se les dio el mensaje del segundo ángel? Y la segunda pregunta, o la subpregunta es, ¿qué pasó con los sinceros que recibieron el mensaje del primero y segundo ángel? Entonces, vamos con la primera respuesta. Entonces, la primera respuesta era mostrar la caída y el degeneramiento de las iglesias protestantes. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro Historia de la Redención, la 382, el último párrafo. 382, el último párrafo. Nos dice: cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez la rechazó. ¿Qué pasó con las iglesias? La rechazó. O sea, palabras más, palabras menos, las iglesias evangélicas protestantes, Dios se apartó de ellas. Volvió a haber un divorcio acá, hermanos. Acá hay un divorcio, igual que en la iglesia judía. Acá hay un divorcio, Dios se apartó de ellas. Ustedes se acuerdan cuando Cristo allá en el libro de Mateo capítulo 21 dijo: mi casa, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Cuando yo digo mi casa era porque todavía estaba dentro. Pero allí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 43 y en el verso 37, nos dice: he aquí vuestra casa. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus polluelos debajo de sus alas como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Allí dice que vuestra casa, ya no dice mi casa. En la purificación del templo Cristo dice mi casa, mientras que allí ya no dice mi casa, dice vuestra casa. En otras palabras, me voy de su casa. Ahí se la dejo. Vuestra casa es dejada desierta. La presencia de Dios se retiró de la iglesia judía, se retiró del pueblo judío. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo aquí la sierva del Señor en Historia de la Redención, la 382. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar los mensajes de advertencia, el Señor a su vez la rechazó. ¿Qué dice el Señor? La rechazó. Y el primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, aquí estamos contestando la pregunta: ¿con qué propósito Dios le dio el mensaje? ¿Y con qué fin? ¿Y qué pasó con los sinceros? Entonces, ellos, aquí vemos la primera respuesta, hermanos queridos, de que ellos rechazaron. Vamos a leer la 383, el párrafo 0. Dice: los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias. Como consecuencia del rechazamiento del primer mensaje, la proclama ha caído Babilonia se dio en el verano de 1844 y como resultado, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Entonces, ¿qué pasó con los sinceros? Abandonaron esas iglesias, salieron de esas iglesias. Entonces, salieron de esas iglesias. La sierva del Señor, en Conflicto de los Siglos, la 440, también, yo siempre utilizo estas dos páginas para contestar todas las preguntas. La sierva del Señor nos dice lo siguiente, dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844, se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Por este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo
más y más. Ya la había leído, pero la vuelvo a leer en el contexto de esta pregunta. O sea que habían caído más y más. Entonces, hermanos queridos, dice, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de cristiandad, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado, dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 440, el último párrafo. Pero la apostasía, ¿qué? No había culminado. ¿Por qué? Porque a la luz de este pasaje faltaba alguien más, faltaba una iglesia más para que cayera. Faltaba una iglesia más. La profecía lo estaba mostrando aquí, automáticamente. ¿De qué? Faltaba una iglesia más por la que cayera, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál era esa iglesia que faltaba que cayera para que la apostasía fuera completa? Hermanos queridos, seguimos aquí con la siguiente pregunta. Entonces, con la siguiente respuesta era un llamado del segundo ángel, era un llamado a una separación de esas iglesias. Era un llamado. La sierva del Señor, en Primeros Escritos, la 241, el párrafo 2, nos muestra eso. Que el mensaje del segundo ángel era un llamado a separarse de esas iglesias. 241 de Primeros Escritos, 241 de Primeros Escritos y la 242 para los que están tomando nota. 241, el párrafo 2, dice, una gloriosa luz descendió entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo diciendo que había sido enviada para extraviarlos. ¿Cómo? Una gloria luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron, y otros resistieron la luz. ¿Qué pasó con otros? Resistieron la luz del cielo diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tiniebla. ¿Cómo? La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. Tremendo eso, hermanos. La 242. Ahora, la 240, estaba leyendo la 240. Ahora, la 241 dice, luego de oír otra ángel decir, ha caído Babilonia, una luz resplandeció sobre los abatidos, y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Vio a unos cuantos ángeles conversar con el que había proclamado, ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí está el clamor de medianoche. Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Una luz sucesivamente brillante y gloriosa resplandecía alrededor de aquellos que habían apreciado la luz y que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excesa gloria y clamaban con los ángeles, aquí viene el esposo. Mientras se elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías, los que rechazaban la luz los empujaban. ¿Cómo? Los que rechazaban la luz los empujaban. Mire qué tremendo eso, hermanos. Los que rechazaban la luz los empujaban con miradas airadas y los escarnecían y los ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. ¡Qué tremendo eso, hermanos! Ahora mire lo que dice el párrafo 2 de Primeros Escritos, la página 242. 242, el párrafo 1 dice, luego hay una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Cuál era el mensaje del segundo ángel?
salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Entonces, aquí vemos por qué motivo fue que Dios les envió el segundo mensaje angélico. ¿Y para qué era? ¿Cuál era el fin? Para que los sinceros salieran de estas iglesias, para que los sinceros salieran de estas iglesias. La sierva del Señor, en Conflicto de los Siglos, la 426, nos dice lo siguiente. Conflicto de los Siglos, la 426, nos amplía un poquitico más de esto. Dice, miren hermanos, y hagan la analogía porque es algo que está sucediendo hoy en día. Hagan la analogía porque es algo que se vuelve a repetir. La sierva del Señor, la 426 de Conflicto de los Siglos, nos dice lo siguiente. Dice, voy a leer desde la 425 para tener en cuenta el contexto. Se llama Una amonestación rechazada, capítulo 22 del Conflicto de los Siglos. Una amonestación rechazada. Dice, mi único objeto era, dice Guillermo Viris, Miller aseveró en todas mis labores, nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto de las denominaciones existentes. Este es el mensaje del primer ángel. Ni de favorecer a una a expensas de otras. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida de Cristo, y aquellos que no pudieron ver las cosas como no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esa doctrina. No me figuré que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas. ¿Qué pasó con el mensaje del primer ángel? ¿Qué pasó con ellos? Que tuvieron que separarse, que nunca se imaginó, que nunca pensó que había habido necesidad de hacer reuniones, ¿qué? Reuniones distintas. Mi único objeto era el deseo, sigo leyendo, mi único objeto era el deseo de convertir las almas a Dios y anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la proclamación de corazón de que les permitía ir en paz al encuentro de su Dios. La gran mayoría, ¿cómo? La gran mayoría de los que fueron convertidos por medio de mi ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Pero sigue diciendo, como su obra tendía a la edificación de las iglesias, se miró durante algún tiempo con simpatía, pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon en contra de la doctrina del advenimiento, quisieron sofocar el nuevo movimiento. O sea, ¿qué hicieron los ministros y los directores y los dirigentes de estas organizaciones religiosas? Como no aceptaron la luz, quisieron sofocar el nuevo movimiento. No solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a las predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron seducidos los creyentes en una situación crítica que les causaba perplejidad. Mire lo que dice la sierva del Señor. Querían a sus iglesias. ¿Cómo? Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar cómo construyendo la iglesia de Cristo, no podían considerar cómo constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintieron justificados. ¿Cómo? De ahí que se sintieron justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de esas iglesias. Aquí vemos que el primer ángel se fusionó con el segundo ángel, y en el verano de 1844, cuando empezó a predicar el mensaje del segundo ángel, cerca de 50,000 personas se separaron de esas iglesias. ¿Y por qué causa se separaron? Por la apostasía que había en las iglesias evangélicas protestantes. Esa fue la causa. Entonces, hubo una separación de las iglesias evangélicas protestantes. El primer ángel se separó
y el segundo ángel, y vino el segundo movimiento que también se separó. Vino para arrebatar, para hacer un llamado de salida. Ya no era un mensaje de pañitos de agua tibia, ya no era, el mensaje del segundo ángel ya no era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje que decía, ha caído Babilonia, y los sinceros deben salir. Los sinceros deben salir. Y cumpliéndose así el mensaje, la llamada de salida, de que debían salir, entonces salieron 50.000 personas en el verano de 1844. Aquí lo vimos en Conflicto de los Siglos, la 426, y vamos a ver Primeros Escritos, la 237, Primeros Escritos, la 237, Primeros Escritos, la 237, el último párrafo. Dice, voy a leer el párrafo de arriba y luego voy a leer el párrafo de abajo. 237, el párrafo 0, dice, quienes no se avinieron a privar los demás, dice, quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, fueron expulsados de las iglesias. ¿Qué hicieron con los sinceros? Fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban de la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Entonces, los que recibieron el mensaje del primer ángel estaban dispuestos a recibir ¿qué? El mensaje del segundo ángel. ¿Y qué pasó con los sinceros que estaban dentro de estas organizaciones religiosas que eran las iglesias evangélicas protestantes? Fueron expulsados de esas iglesias. Y voy a la 237 de Primeros Escritos, el último párrafo. Al negarse las iglesias, al aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. ¿Qué pasó con las iglesias evangélicas protestantes al rechazar el mensaje del primer ángel? Dice que al negarse las iglesias, al aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Contundente, clarito como el agua, y salieron de las iglesias. Entonces, aquí vemos claritico como el agua, que los sinceros salieron de las iglesias evangélicas protestantes y recibieron el mensaje del primer ángel. Los que habían recibido el mensaje del primer ángel recibieron el mensaje del segundo ángel. Ahora, cerca del término del mensaje del segundo ángel vio una luz intensa del cielo que brillaba sobre su pueblo. Los rayos de esa luz eran tan brillantes como el sol, y oí voces de los ángeles que exclamaban, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí está el mensaje de ¿quién? El mensaje de el segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, el verso 8. Entonces, vamos a leer Primeros Escritos también, la 238. Dice, el párrafo 1, era el clamor de medianoche, había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y a los devotos. ¿Se acuerda que habíamos hecho una analogía en el tema pasado? ¿Quiénes fueron los que recibieron el mensaje? No fueron los pastores, no fueron los ministros, no fueron los dirigentes de estas iglesias, sino fueron los humildes, fueron campesinos, fueron personas que trabajaban en granjas, así como Guillermo Miller, o así como Carlos Fish, que fue el que proclamó el mensaje del segundo ángel. El señor Carlos Fish, uno de los pioneros del adventismo, hermanos. Carlos Fish, ahí está, que el primer ángel fue dado por Guillermo Miller y sus colaboradores. El segundo ángel fue dado por Carlos Fish. Y aquí vemos que el mensaje del segundo ángel, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Aquellos a quienes confió esta proclamación, sigo leyendo en la 238, se le apresuraron y con poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a los desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y en la ilusión de los hombres, y no se fundaba en la sabiduría
y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios y en sus santos, que escucharon el clamor y no pudieron desistirle. Los primeros en recibir el mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo, y ayudar a quienes a que resonase más potente el pregón. ¿Qué era el pregón? Aquí dice que el mensaje del segundo ángel era un pregón. Ojo, ¿era qué? Un pregón. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. En todas partes del país fue proyectada luz sobre los mensajes del segundo ángel, y que el anuncio enterneció el corazón de millares de personas, propagase de villa en villa, de ciudad en ciudad, hasta despertar por completo a el expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. ¿En cuántas iglesias? En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. El gran número de fieles que tenía el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse, unos en otros. Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y continuas oraciones, y algunos pecadores miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaban un espíritu satánico en oposición al mensaje. Hacían burla y escarnio, repitiendo por todas partes: el día y la hora nadie lo sabe. Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz celeste para sujetarlos en los lazos de Satanás. Muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte de la obra del mensaje. La gloria de Dios había presenciado la humildad y la profunda devoción de los que esperaban. El peso abrumador de las pruebas los movía a declarar que aceptaban la verdad, pero se les había convertido, pero no se habían convertido, y estaban esparcidos y estaban apercibidos para la venida de su Señor. Santos, los santos en un espíritu solemne y fervorosa oración, reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos de los mensajes y alentaban a quienes los recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abstenerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios acepta entonces a su pueblo, y Jesús lo miraba con complacido porque reflejaban su imagen. Tremendo, hermanos queridos. Entonces aquí vemos en primeros escritos que ese era el objetivo del mensaje del segundo ángel. Ahora, la sierva del Señor, en la 383 de Historia de la Redención, en la 384 también está Historia de la Redención, la 383, el párrafo 0 nos dice lo siguiente: la 383 de Historia de la Redención, el párrafo 0 nos dice lo siguiente. Dice: las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía. Entonces, ¿cómo estaban las iglesias? ¿En un estado de qué? De mundanalidad y apostasía. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿No es lo mismo que está sucediendo hoy con la iglesia adventista del séptimo día, la corporación adventista del séptimo día? Es exactamente lo mismo, se está repitiendo. ¿Y cómo empezamos este importante tema? Con Eclesiastés, el capítulo 1, el verso 9, y Eclesiastés, capítulo 3, verso 15. Miren cómo se vuelven a repetir las cosas, hermanos. El primer ángel y el segundo ángel, el primer ángel era el remedio para que las iglesias evangélicas salieran de su apostasía. Y el segundo ángel era para que los sinceros salieran de las iglesias, porque rechazaron el remedio, no se tomaron el remedio. Y como rechazaron el remedio del mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que es el mensaje del primer ángel,
Entonces vino el mensaje, como consecuencia vino el mensaje del segundo ángel para hacerles un llamado a los sinceros a que salieran, porque estaban las iglesias hundidas en la apostasía y la mundanalidad. Vuelvo a leerlo. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo, del mensaje que fue enviado misericordiosamente, a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y de apostasía, y trataran de prepararse para salir al encuentro de su Señor. Entonces, aquí hemos respondido a la pregunta: ¿con qué fin o con qué propósito se le dio el mensaje del segundo ángel? ¿Y qué pasó a las iglesias evangélicas protestantes? ¿Y qué pasó con los sinceros que estaban dentro de las iglesias evangélicas protestantes? Entonces aquí vemos claritico como el agua que los sinceros, que los sinceros salieron de estas iglesias. La 384 del mismo libro nos dice la sierva del Señor, la 384 del párrafo 1, dice: los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaron el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a subrayar esa parte. Las adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaron el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Entonces, se sintieron como justificados. Miren, lo mismo que acabamos de leer allá en la 426, cuando fue proclamado el mensaje del primer ángel. Ellos se sintieron justificados para separarse de las iglesias evangélicas protestantes. Lo mismo se volvió a repetir con el mensaje del segundo ángel. Dice: desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ocurrió en las iglesias, puesto que en verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se ha alentado el amor de Dios, y la fe en su palabra se ha enfriado. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios, y en gran medida éste se retiró de ellas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo de estas iglesias evangélicas protestantes? Se retiró. ¿Eran pueblo de Dios? Sí, eran pueblo de Dios, porque la presencia de Dios estaba en medio de ellas. Pero al rechazar el remedio que Dios les dio, que era el primer mensaje angélico, al rechazarlo vino el mensaje del segundo ángel, y los sinceros salieron, y la presencia del Espíritu de Dios también. El Espíritu Santo se retiró de estas iglesias, quedaron solas. Se volvió a repetir la historia del retiro de Cristo, igualito como cuando Cristo Jesús, allá vimos la analogía en Mateo. Vamos a ir a Mateo rápidamente, a Mateo capítulo 21. A Mateo capítulo 21, la purificación del templo. Y miremos la analogía tan tremenda que hay acá, cuando Cristo se retiró de la iglesia judía. Mateo capítulo 21, el verso, para ser más exactos, Mateo 21, el verso, la purificación del templo, sí señor, Mateo 21, verso 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa. ¿Cómo la llamó aquí Cristo? Mi casa. Casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué razón se retiró Cristo de la iglesia judía? Porque su casa la habían hecho ¿qué? ¿La habían convertido en qué? La habían convertido en una cueva de ladrones. Por esa razón se retiró Cristo de aquí, del pueblo judío, del pueblo de Israel, del Israel literal de esa época. Cristo se retiró porque habían hecho de su casa, casa de ladrones. Entonces aquí dice mi casa.
Aquí cuando entra y hace la purificación del templo dice mi casa, porque todavía ¿qué? Era su casa. Pero si damos la vuelta a la página en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 20, el verso 21, el verso 43, dice Cristo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él. Y si vemos en Mateo capítulo 23, el verso 37 al verso 38, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa. ¿Cómo les dijo? Ya no dijo mi casa. Mire que en Mateo capítulo 21 decía mi casa, pero aquí ya no dijo mi casa, sino en Mateo 21, en Mateo 23, 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea que la presencia de Dios se retiró. No es lo mismo que estamos viendo aquí en Historia de la Redención con el mensaje del segundo ángel. En la historia de la Redención, la página 384, en el capítulo que se llama, es el capítulo 51, el capítulo que se llama El mensaje del segundo ángel, así se llama, capítulo 51, el mensaje del segundo ángel. 384, es lo mismo que nos está diciendo aquí la sierva del Señor. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida este se retiró y en gran medida este se retiró de ellas. Es exactamente lo mismo, hermanos. Se volvió a repetir la historia, lo mismo que nos dice esta regla de interpretación profética con la que empezamos este importante tema en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. ¿Qué es? Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Se vuelve a repetir. Mire la regla de interpretación profética. Se vuelve a repetir la historia, hermanos queridos. Entonces, aquí vemos que se cumplió perfecta analogía. Dios se retira del pueblo judío y Dios vuelve a retirarse de las iglesias evangélicas protestantes cuando rechazaron el mensaje del primer ángel. Y cuando vino el mensaje del segundo ángel, ya fue para que los sinceros salieran de las iglesias evangélicas protestantes. Ahora, yo creo que aquí hemos respondido a una pregunta que íbamos a hacer ahorita. ¿Las iglesias protestantes recibieron el mensaje? Por ende lo acabamos de ver que no recibieron el mensaje, que ellas rechazaron el mensaje del segundo ángel, y por el primer mensaje lo rechazaron, y por ende iban a rechazar ¿qué? El mensaje del segundo ángel. Vuelvo a leer en contexto de esa pregunta. ¿Rechazaron el mensaje? Sí lo rechazaron, porque la presencia de Dios se retiró de ellas. Voy a leer en Primeros Escritos, la 242, hermanos queridos. Primeros Escritos, la 242, nos dice la sierva del Señor. Primeros Escritos, 242. A ver, voy a leer desde la 237. 237 de Primeros Escritos. 237, es importantísimo subrayar esa página, hermanos. Enmárquenla. Dice, al negarse las iglesias al aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Y confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje, se colocaron de donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron los mensajes, ha caído Babilonia y salieron de esas iglesias. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, y una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios, y los rayos de esta luz eran brillantes como el sol. Y oí voces de ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, esa es la 237. La 238 dice, el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel, fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados y santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles humildes y devotos, y constriñeron a pregonar el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle.
claritico, ya había leído esta 238. Vamos a leer la 241 de este mismo libro, 241. No, 242. Vamos a la 242, el párrafo 0, 242, el párrafo 0. 241 desde el último párrafo dice: aquí viene el esposo, mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías, los que rechazaban la luz, los empujaban y con miradas airadas los escarnecían y los ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos. Hermanos, yo les hago una pregunta. A la luz de este texto, ¿no es lo mismo que está pasando hoy en día? Dice que los empujaban y con miradas airadas los escarnecían. ¿A alguno de ustedes les está sucediendo esto hoy? ¿A algunos de nosotros nos ha pasado y nos ha sucedido esto mismo hoy? Que nos empujan y con miradas airadas nos escarnecen y nos ridiculizan y se burlan de nosotros. Dice, es lo mismo que está aquí en Primeros Escritos 242. ¿Sí ven la analogía cómo vuelve y se repite? Dice, pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Entonces, luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Ahí está el mensaje del segundo ángel. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos qué tremenda analogía, hermanos, que se cumplió con el mensaje de Cristo Jesús en el pueblo de Israel y se volvió a repetir otra vez el retiro de Cristo. ¿En dónde? En las iglesias, ¿qué? En las iglesias evangélicas protestantes, en las iglesias evangélicas protestantes. Por eso la sierva del Señor, en el libro Deseado de todas las gentes, vamos a ver si ubico la página, hermanos queridos, porque esta página me parece importantísima. Deseado de todas las gentes, creo que es la 99, si no estoy mal, vamos a ver si la encuentro, porque si la encuentro, es genial esta página. 99 o 92. A ver, la 92 no es. La 99, vamos a ver si es la 99. 98. A ver. 98. No es la 98. Se me perdió la página del Deseado de toda la gente. Qué lástima, hermanos, porque este texto es tremendo texto, hermanos. Tremendo texto. Hermanos queridos, pero venga, miramos acá a ver si yo lo encuentro. Si yo lo ubico, lo tengo que ubicar, hermanos. Lo tengo que ubicar porque ese texto es muy hermoso, este texto de Deseado de toda la gente. Vamos a ver si la 573 de Deseado de toda la gente. 573 Deseado de toda la gente. No, es la 198, hermanos, ya la ubiqué. 198. Pónganle pues cuidado, hermanos, esta página y subrayenla. 198. A ver. 198 y 199. 198 y 199. Dice, si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación, los celos, la desconfianza de los dirigentes judíos. ¿Cuál fue la causa, hermanos? Aquí dice, los celos, la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de ellos, de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo y de los dirigentes religiosos, y de la gente que había sido instruida en su ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar a aquellos
que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. ¿Cómo? Así como la luz y la vida de los hombres. Estoy leyendo la 199 deseado a toda la gente. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, así ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. ¿Cómo, hermanos? Vuelvo y se lo leo, subrayelo y enmárqueselo, porque este texto deberíamos de leérselo a la Corporación Adventista. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo. ¿La historia de qué? Del retiro de Cristo. Vimos que con la iglesia judía, con el pueblo de Israel, se retiró el retiro de Cristo. Se retiró Cristo de allí. Y de las iglesias evangélicas, como lo vimos en la historia de la redención y en conflicto de los siglos, volvió y se retiró Cristo de las iglesias evangélicas al haber rechazado el primer mensaje angélico y el mensaje del segundo ángel. Y aquí vemos en Deseado a toda la gente 199. Vez tras vez se ha repetido de la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de las iglesias establecidas, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaban conocer la verdad. En nuestros días, óigalo bien, hermanos, ¿cuándo? En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, óigalo, subrayelo, enmárquelo, hermanos queridos. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. ¿Cómo? Vuelvo y lo leo, Deseado a toda la gente 199. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Y muchas veces de los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar las iglesias de sus padres para obedecer. Claritica como el agua, hermanos queridos. Se ven obligados a abandonar las iglesias de sus padres para poder obedecer. Hermanos queridos, ¿sí vimos la analogía tan tremenda aquí, hermanos? En el mensaje del primero y segundo ángel. Por eso es importante entender los eslabones y por eso es importante entender el tiempo y el lugar de los tres mensajes angélicos. Y aquí vemos, ahora sí, yo dije que habíamos empezado con Eclesiastés 1:9 y Eclesiastés capítulo 3, el verso 15. Y vamos a ver las analogías tan tremendas que hay aquí. Y vemos el cumplimiento. Vamos a ir primero que todo vamos a ver qué dice la pluma inspirada con referencia a este texto. Vamos a ampliar el concepto de Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Y dice la sierva del Señor, en el libro Conflicto de los siglos, la 391. Vamos a ir rápidamente a Conflicto de los siglos, la 391. 391 de Conflicto de los siglos nos dice la sierva del Señor. El capítulo 20, luz a través de las tinieblas, dice, la palabra de Dios en la tierra es presentada. ¿Cómo? La palabra de Dios en la tierra es presentada. Siglo tras siglo, dice, la palabra de Dios en la tierra presenta. Estoy leyendo mal, vuelvo a leer. Dice, la palabra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. ¿Se cumple lo que está en Eclesiastés 1:9 y Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 15? Claro que sí, hermanos. Aquí la sierva del Señor nos está ampliando. La obra de Dios en la tierra
presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño. La experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Claritico como el agua, hermanos. Vimos cómo lo hizo la sierva del Señor en 199, deseado para la gente. Vez tras vez se ha repetido el retiro de Cristo de Judea. Se retiró de la iglesia judía, se retiró de las iglesias evangélicas protestantes. Y aquí es donde estamos sentando las bases para poder entender quién es el mensaje, quién es el tercer ángel, cuál es el mensaje del tercer ángel y quién es el tercer ángel y qué pasó con el tercer ángel y por qué es necesario que haya venido un cuarto ángel o por qué es necesario que venga el cuarto ángel. ¿Por qué es necesario? Aquí estamos sentando las bases, hermanos, para poder entender el tercer mensaje y para poder entender quién es el tercer ángel y para poder entender cuál es el mensaje del cuarto ángel y cuál es el objetivo del cuarto ángel al dar este mensaje. Entonces, aquí estamos sentando las bases. Vamos a leer otro texto que está en Conflicto de los Siglos, la 510. Conflicto de los Siglos, la 510. Para seguir hablando sobre las analogías. La 510, último párrafo, y la 511. Dice, 510, último párrafo, 511, último párrafo. Dice, la 510. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. ¿Cómo? La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto cuando así como sacó, vuelvo a leer, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto, cuando el gran desengaño su fe fue probada, como lo fueron los hebreos en el Mar Rojo. Y la 511 dice, Ogaño, como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. ¿Cómo? Ogaño, como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. Entonces, aquí vemos, hermanos queridos, que esto se cumple exactamente como lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, y Eclesiastés, capítulo 3, el verso 15. Los movimientos de Ogaño, como los de antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados. ¿Por qué razón hoy en día están echando a los sinceros de la iglesia adventista? ¿Por qué razón los sinceros tienen que apartarse de la corporación adventista? ¿Por qué razón? Aquí la vemos. Ogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo, despertarán oposición. Entonces, no se nos haga extraño, hermanos, porque es una regla de interpretación profética y doctrinaria la que está aquí, en Eclesiastés capítulo 1, el verso 9, y Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Yo creo que muchas veces habíamos leído estos textos, pero no los habíamos entendido a la profundidad de lo que estamos viendo hoy, hermanos queridos. Veamos otro texto. Mensajes selectos, tomo 1, la 475. Mensajes selectos, tomo 1, la 475, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. 475 de mensajes selectos. El tomo 1, 475 de mensajes selectos, tomo 1. Dice la sierva del Señor. Necesitamos entender el párrafo 1, el capítulo es el capítulo 65. Cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido, se llama el capítulo. Dice la sierva del Señor, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. ¿Cómo? No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso
cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para esto. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. ¡Qué tremendo eso, hermanos! Mire cómo estamos hoy en día, hermanos. A la luz de esto que estamos estudiando hoy, hermanos, es por esa razón que están sucediendo estas cosas hoy en día, hermanos, porque se está cumpliendo la profecía exactamente delante de nuestros ojos, hermanos. Las vicisitudes de los hijos de Israel en su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo se me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Claritico como el agua, hermanos. Claritico como el agua. Ahora, quiero que veamos otro pasaje, hermanos. Estábamos leyendo Mensajes Selectos 1, 4, 75. Quiero que leamos Mensajes Selectos tomo 2. Mensajes Selectos, el tomo 2, la 127. La 127. Dice la sierva del Señor: Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía. ¿Cómo? Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Ojo con eso, hermanos. Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Ahí lo está. Ahí les estoy leyendo, hermanos queridos, que no sean mis palabras, sino que sea un categórico, así dice Jehová. La sierva del Señor en otro libro, en el mismo libro, Mensajes Selectos tomo 2, la 434 y la 435. 434 y la 435 nos dice: Dios nunca abandona a los pueblos ni a los individuos hasta que estos lo abandonan a Él. La oposición exterior no disminuirá la fe del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El descuido de practicar la pureza y la verdad contristará al Espíritu de Dios y debilitará a la grey, porque Dios no está en su medio para bendecirla. La corrupción interna atraerá las acusaciones de Dios sobre su pueblo, tal como ocurrió en el caso de Jerusalén. Escúchese en voces de ruego y oraciones fervorosas por aquellos que predican a otros, que no sean reprobados ellos mismos. Hermanos, no sabemos qué nos espera. Esta es nuestra única seguridad, en estar siguiendo la luz del mundo. Dios obra. Dice, vuelva a leer. Escúchese en voces de ruego y oraciones fervorosas para aquellos que predican a otros, que no sean reprobados ellos mismos. Hermanos, no sabemos qué nos espera, y nuestra única seguridad está en seguir la luz del mundo. Dios obrará con nosotros y por nosotros si los pecados, óiganlo bien, hermanos, subrayenlo. Dios obrará con nosotros y por nosotros si los pecados que trajeron su ira sobre el mundo antiguo, sobre Sodoma y Gomorra y sobre la antigua Jerusalén, no llegan a ser nuestro delito. O sea, si los pecados de Sodoma y Gomorra y los pecados del diluvio no llegan a ser nuestro delito, Dios obrará por nosotros. Pero si los mismos pecados hoy en día se están cometiendo, pues Dios se va a retirar de igual manera de los que dicen hoy ser pueblo de Dios. Entonces, dice, la transgresión de la ley de Dios acarreará la culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y abandono del pecado, ¿qué tiene que haber en el corazón de las personas, de los individuos y de las organizaciones religiosas? ¿Qué tiene que haber? Un sincero arrepentimiento y un abandono del pecado. Este ciertamente se convertirá en un apóstata. Como pueblo, hasta donde sea posible, debemos limpiar el campamento de esta corrupción moral, de los pecados provocadores. Cuando el pecado avanza sobre el pueblo que pretende elevar las normas morales de la justicia, ¿cómo podemos esperar que Dios obre en nuestro favor y nos salve como pueblo que obra justicia?
si como pueblo si como pueblo no nos mantenemos dentro de la fe y si nos limitamos a predicar con la pluma y la voz los mandamientos de Dios sin cumplir cada uno de ellos y sin violar conscientemente uno solo de los preceptos, entonces nos sobrevendrá la ruina. O con esa página. Si como pueblo, 435 de Mensajes Selectos tomo 2, si como pueblo no nos mantenemos dentro de la fe y si nos limitamos a predicar con la pluma y la voz los mandamientos de Dios sin cumplir cada uno de ellos y sin violar conscientemente uno de los solos preceptos, entonces nos sobrevendrá la ruina. Esta es una obra que debemos emprender en cada una de nuestras iglesias. Cada persona debe ser un cristiano. Cada persona debe ser, ¿qué? Un cristiano. Entonces, hermanos queridos, voy a leer Mensajes Selectos 2, la 124 y la 125. Vea lo que dice la sierva del Señor. La 124 y la 124, último párrafo, 125, párrafo 0. Dice, en Mensajes Selectos tomo 2, vea lo que dice la sierva del Señor. Dice, se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está en el Apocalipsis. El león de la tribu de Judá, él ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Así como Daniel permanece firme en el sitio y da su testimonio, el cual fue revelado por Dios por medio de visiones a los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en estos momentos cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Cuando estamos, ¿qué? En el mismo umbral de su cumplimiento. Mediante la historia, dice la sierva del Señor, mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Este conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Se revivirán antiguas controversias. Aquí lo estamos viendo, hermanos. ¡Qué tremendo! Las cosas que ya sucedieron se vuelven a repetir otra vez. Las iglesias evangélicas, el pueblo de Israel primero rechazó a Cristo y Cristo se retiró de ellas. Luego Dios eligió a los gentiles. Vienen las iglesias evangélicas protestantes. Y las iglesias evangélicas protestantes volvieron a repetir la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Se convirtieron en iglesias apóstatas, en iglesias mundanas. Y Dios les envía el remedio, pero rechazaron el remedio del primer ángel y viene el mensaje del segundo ángel. Y Cristo se retira, la presencia del Espíritu Santo se retira con sus sinceros. Con los sinceros hijos de Dios abandonaron las iglesias evangélicas protestantes. Aquí vemos qué tremenda analogía en la 124 y 125 de Mensajes Selectos tomo 2. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse y revivirán antiguas controversias. Continuamente surgirán teorías nuevas, pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía, se ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Sabe dónde se encuentra? Vea, lo estoy leyendo en la 125 de Mensajes Selectos 2. Mensajes Selectos tomo 2. ¿Sabe dónde se encuentra? Y tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca. ¿Cómo debemos permanecer firmes, hermanos? Dice que como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Aquí está, hermanos. Entonces, hermanos queridos, más claro, no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Hasta aquí hemos estudiado el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, hermanos queridos. Hasta aquí hemos estudiado el primer mensaje y el segundo mensaje. Y hasta aquí hemos estudiado que el primer ángel era un movimiento, que el mensaje del segundo ángel es un movimiento. Es un movimiento y es un mensaje. El segundo ángel es un movimiento y es un mensaje. Por ende, el tercer mensaje, ¿qué será?
es la pregunta que tenemos que contestar en nuestro próximo tema, hermanos. ¿Quién es el tercer ángel? ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Y qué tenía que hacer el tercer ángel con esos mensajes que se le entregaron? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo tenían que permanecer? ¿Cómo tenían que permanecer ese tercer ángel al que se le entregaron los 3 mensajes angélicos? ¿Qué tenían que hacer? Todas esas preguntas las tenemos que responder en nuestro siguiente tema, que será la 6ª parte. Hoy vimos el 4º ángel de Apocalipsis capítulo 18, 5ª parte. Dentro de 8 días vamos a ver el 4º ángel de Apocalipsis 18, 6ª parte. No se lo pierdan, hermanos, porque la parte que viene, el próximo tema, es contundente, hermanos, para poder entender quién es el 4º ángel. Es contundente, hermanos. Tenemos que desglosar varias preguntas. ¿Quién es el tercer ángel? ¿Cuál fue el mensaje que se le entregó? ¿Qué hizo el tercer ángel? ¿Qué hizo el movimiento del tercer ángel o la iglesia adventista del séptimo día? Ya les estoy dando la respuesta, ya les estoy adelantando algo. ¿Qué hizo la iglesia adventista del séptimo día con los 3 mensajes angélicos? ¿Qué hicieron ellos? Si se mantuvieron firmes o volvieron a repetir la historia de la iglesia judía y volvieron a repetir la historia de las iglesias evangélicas protestantes. Eso es lo que tenemos que contestar en nuestro próximo e importante tema, el 4º ángel de Apocalipsis 18, 6ª parte. Hermanos queridos, hasta aquí he sido claro. Hasta aquí hay preguntas. ¿Hay alguna duda, hermanos? No sé si haya preguntas. ¿Aló, hermanos? Bueno. ¿Me escuchan? Amén, amén, amén. Sí, lo que pasa es de que el tiempo se ha terminado. Vamos a dejar las preguntas. Aquí son las 9:47. Es decir, de que ya Okay, perfecto. el tiempo se ha ido y entonces dejamos las preguntas para otro día. Ok, Sí, perfecto. hermano, Muy bien, hermanos. Si quieren, terminamos con una oración, hermanos. Seguro, ore. Terminamos con una... Sí, alcanzamos, oremos, hermanos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, doblamos nuestras rodillas ante el trono de tu santa y divina gracia y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de reunirnos en esta iglesia del aire, Señor, en esta cadena, para estudiar tu santa y divina palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Grábala en nuestra mente y en nuestro corazón y ayúdanos a ser multiplicadores de estas grandes verdades, Señor. Pero sobre todo, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de las cosas mundanales, del amor al mundo, de las cosas del mundo, Padre eterno. Porque si amamos al mundo con nuestros corazones, pues nos vamos a perder. Ten misericordia de nosotros, Señor, y pon tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Pon tu Santo Espíritu en nuestros corazones y limpia nuestra mente y nuestro corazón del amor al mundo, de las cosas del mundo. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Pon un corazón de carne, un corazón capaz de amarte, un corazón nuevo dentro de nosotros, así como dijiste Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo para poderte amar y así poder abandonar el mundo. Ayúdanos, Padre amado, porque nosotros somos seres mortales, pecaminosos, débiles. Ten misericordia, Señor, nos humillamos ante ti. Perdona, oh Dios, el pecado de tu pueblo. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos cada día. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu santa ley, pero ayúdanos a obedecer tu santa ley por amor a ti y por amor a nuestro prójimo. Danos tu bendición, Señor. Acompáñanos. En tus santas manos de amor encomendamos nuestras vidas en esta noche, Señor, en este nuevo día, Padre amado. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Acompáñanos, Señor. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros parientes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos sobre la ancha faz de la tierra. Quédate con nosotros, Señor. Súplicas que te pedimos, te lo rogamos, no porque en nosotros haya méritos, sino solamente en los méritos santos de nuestro amado Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues muchas gracias, hermano Alejandro. Que Dios me lo siga bendiciendo y más tarde nos comunicamos